Morales. Nos va a presentar efectos de los contaminantes en el genoma. Démosles un aplauso, por favor. Gracias. Muchas gracias, sobre todo, bienvenido. Nos da muchísimo gusto ver la carita que tienen antes de empezar la carrera. Y ya cuando se les toma la foto final, vemos cómo terminaron. Esperemos que sigan sonriendo, esta es la idea. Bueno, yo les voy a platicar un poquito acerca del Laboratorio de Genética y Toxicología Ambiental. Ya, claro. ¿Me ayudas? Sí, pasa a la que sigue, ¿no? En la que obviamente cuando uno escucha la palabra genética, pues pensamos en herencia, en cromosomas, en mutaciones, es decir, trata de la herencia y la variación. Y es una disciplina unificadora que de hecho nosotros podemos unificar a la biología por dos grandes pilares, uno lo que sería la genética y otro la evolución, que de alguna manera pues se encuentran altamente relacionados. Y así, por ejemplo, en el caso del albinismo, aquí les presento, esta es una de mis fotos consentidas, porque el albinismo es una de las afecciones genéticas más claras que existe. Todo el mundo puede distinguir a un albino, alguna vez nos hemos topado con él en nuestra vida cotidiana, y es una de las afecciones que nos ayuda mucho a enseñar genética y aprender genética, porque finalmente es relativamente fácil. Por ejemplo, este individuo que tiene ausencia de pigmento, tiene esa ausencia porque ambos padres le confirieron un alelo defectuoso para transportar un precursor de pigmento. Entonces, como no se puede transportar de un lado a otro, las células encargadas de producir el pigmento no lo pueden hacer. Este organismo entonces tiene dos as minúsculas, como ven, una se lo dio su mamá, una se la dio su papá. Y entonces él es lo que nosotros llamaríamos un homocigoto para el alelo de albinismo. Por lo tanto, va a ser albino. Y es una de las afecciones más bonitas porque efectivamente, una vez que se tiene esa constitución, se es albino. Y esto es importante que se los comente porque a lo mejor no están enterados, pero hay afecciones genéticas en las cuales se tiene el genoma para una afección y aparentemente no se expresa, no en la primera generación, pero sí en otras. Entonces pareciera que los genes brincan o son genes saltarines. No, no hay tal. Hoy las técnicas más avanzadas nos permiten entender que sí se tenía, pero no fue tan obvio como es este. Ahora, la que sigue nos indica, por ejemplo, fíjense, que podemos ver una cosa similar en otros animalitos, como pueden ser las ratas, los ratones, las ardillas. Y entonces para los biólogos esto es muy importante porque ahora ya podemos decir que el albinismo se debe a un gen que no es exclusivo del humano, que ya estaba en las ratas, en los ratones y en las ardillas, es decir, es un gen compartido, y por la misma razón entonces ellos también son albinos exactamente por la misma razón. En la que sigue podemos ver que inclusive mamíferos más grandes, como pueden ser los ñus o como pueden ser las jirafas, una jirafa albina es bellísima, es muy, muy, muy bonita, y bueno, entonces de la época en la que surgieron las jirafas y nosotros, sigue ya estando presente el gen del albinismo. Pero vean otra cosa, ¿qué tenemos acá abajo? Tenemos un ave, un pavo real, y entonces podemos entender que esta información genética está presente ya en los vertebrados. Faltaría ver algo más para saber si podemos generalizarlo. La que sigue, y ahora fíjense que podemos decir, efectivamente, el gen del albinismo está en los vertebrados. Es decir, no es exclusivo de mamíferos, sino que pertenece a varios grupos. Y esto nos habla de la historia ancestral de los vertebrados. Y así los genetistas podemos ir abarcando y abarcando y abarcando, integrando y entendiendo qué información genética estaba a partir de qué momento biológico y cómo esto se ha trasladado hasta la época. ¿En qué nos basamos para hacer esto? Bueno, nos basamos en que por un lado, aquí les presento 3 hermosos premios Nobel. Algo que ustedes tienen que cultivar en su carrera, créanme, es la emoción por los premios Nobel. Porque a menos que uno ya se muera, siempre tiene que tener en la idea de que se va a ganar uno. Yo no veo razón de por qué no, ¿no? Entonces hay que ir viendo en qué tema, pero hay que ganarse un premio Nobel. Y bueno, Drosophila, que es la mosca del vinagre, es uno de los organismos que más premios Nobel ha aportado. Y en este caso estamos hablando del Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1995, que ya para este entonces ya se sabía suficiente información de la mosca, de cómo se encontraba organizada y de qué tanto se parecía a otros organismos, haciendo este tipo de análisis como el que hacíamos anteriormente. Y entonces se dieron cuenta de una cosa. La mosca
el ratón, el gusano, los pollos, las víboras y los humanos tenemos pautas de desarrollo que están compartidas. Es más, al ir secuenciando los genes, porque ya para entonces ya estaban andando los proyectos Genoma, se empezaron a dar cuenta de que había genes que se compartían y que eran muy similares. Es más, hay 3 genes, vamos a ver la que sigue, en la cual, fíjense, el gen de hasta abajo es el gen Ailes, es drosófila y lo que va a provocar es que el ojo se vaya haciendo más pequeño, tan pequeño que desaparece. ¿Ven? Una mosca ciega. Arriba, de este lado, tengo a un ratón que parece Gasparín, ¿no? El de abajo, el de arriba es un ratón regular, pero el de abajo es un ratón mutante para el gen PAX. El gen PAX provoca la reducción o la ausencia del ojo. Y a la derecha tengo un humano, no es un muñeco, pero como ven no tiene párpados, no tiene pestañas, y estamos hablando aquí también de una afección que se llama aniridia. Bueno, son 3 genes en 3 sistemas bien diferentes, que al secuenciarse se dieron cuenta de que eran idénticos. Y entonces estos investigadores hicieron un experimento muy atrevido, en el cual toman el gen de ratón, por técnicas moleculares lo meten en un embrión de drosófila y lo hacen sensible a temperatura, y entonces lanzan estímulos de incrementos de temperatura para hacer que este gen se prenda. ¿Cuál era la lógica? Si el modelo de la mosca reconoce la secuencia del ratón, pues va a expresar algo, ¿no? ¿Qué fue lo que expresó? Pues lo que expresó fue un ojo, pero un ojo de mosca. Fíjense, las moscas, estas moscas, tienen sus ojitos rojos, como la de arriba, pero la de arriba tiene 2 ojos rojos y 2 palpos mandibulares rojos también, que se diferenciaron como ojos. Pero también podemos tener ojos en la antena, lo que tenemos acá abajo es una antena, o una patita. Vean, la patita también tiene ahí su ojo, acá también, e inclusive en el ala. Es decir, las células en las cuales se había insertado este gen, cuando le meten el estímulo, se activan y expresan el gen. Lo más interesante es que más adelante logran determinar que estos genes, que estos ojos sí ven, ¿sí? Hay técnicas para poder saber si ven o no ven, y sí ven, ¿sí? Pero obviamente esto, la que sigue. Aquí lo pueden ver con más detalle. Vean la forma del ojo de la mosca, tiene una estructura muy característica, estos pelitos o aristas que se ven dentro de cada ommatidia, y lo mismo se presentaba en cualquier lado. Y entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que el genoma de la mosca haya podido identificar perfectamente el genoma del ratón? Pero fíjense que hizo como una traducción, porque tomó la secuencia del gen de ratón y lo usó para hacer un gen de mosca. Y entonces aquí, estamos hablando del 95, y aquí nos empezamos a quedar así medio aterrados los biólogos, porque hasta ese entonces le habíamos apostado todo a los genes. Los humanos pensamos que somos bellos como estrellas porque pues, tenemos genes de humano, ¿no? Genes espectaculares, genes muy bonitos, muy valiosos, o muy grandes o muy chiquitos, no lo sé, según lo que cada quien quiera ver como valioso. Pero uno piensa que es espectacular porque podemos hablar, dar estas pláticas, hacer estas dinámicas con alumnos de primer ingreso, cosa que no hacen los gorilas, ni los ñus, ni nadie. Nosotros sí. Y entonces quiere decir que tenemos algo especial. Por lo tanto, cuando se hace la conclusión de este premio Nobel, pues nos quedamos pasmados. Porque si lo que ha hecho la evolución no es la formación de genes especiales, entonces, ¿por qué somos diferentes? Porque créanme, es terrible, inclusive enseñar, dar genética, ¿no? Y ahora decirles una serie de cosas de genética en las que en ese momento dejamos de creer. O sea, ¿cómo les digo que la evolución se hace a través de los genes si lo que estoy viendo ahí es que no necesariamente? Es más, para no ir muy lejos, esta es mi mano, ya que están mis pies, y ustedes tienen una mano y un pie, los conocen. Y ven que su mano es diferente de su pie. Sin embargo, los genes que hacen la mano son los mismos genes que hacen su pie. Y se activan y funcionan exactamente en el mismo orden. ¿Cómo explicamos entonces que esto ocurre y que el resultado sea muy diferente? Un pie está hecho para
tener una fuerza, un equilibrio, una locomoción. Una mano es algo muy fino, sí podemos hacer cosas muy delicadas que no podemos hacer con los pies. Sin embargo, la pauta del desarrollo es la misma. ¿Sí? Bueno, ya aquí estábamos en problemas y por eso en el 95, pues, nos queríamos cortar las venas porque no podíamos entender qué cosa es entonces el motor de la evolución. Vamos a ver la que sigue. En el año 2000, ya para empezar a poner las cosas en orden, se mapea totalmente el genoma de la mosca. El genoma de varios organismos que son importantes biológicamente se fue secuenciando, primero unos antes que otros. Y obviamente Drosophila es un modelo que fue de los primeros en ser estudiados por el humano por la gran facilidad que tiene de tenerlo en laboratorio. No nada más es fácil, es económico, es prolífico, hay muchas cosas. Y entonces cuando se mapea completamente este genoma, nos damos cuenta de algo. Entre humanos y moscas compartimos del orden del 65% de los genes. Es decir, 65% de los genes que tenemos los humanos y las moscas son iguales. Pero no nada más eso, sino que además un 65% de esos genes se asocian con enfermedades humanas. Y eso es una maravilla, porque entonces, fíjense, puedo utilizar una mosca, estudiar a la mosca, tratar de entender cómo es que se modulan los genes que están asociados con la regulación de insulina, por ejemplo, que es un factor importante en diabetes, tratar de entenderlo en moscas, que es mucho más rápido. Y ya que entienda cómo está regulado, qué induce y qué apaga, voy a buscar el mismo circuito en humanos. Con lo cual voy a ahorrar mucho tiempo, muchos recursos, pero sobre todo voy a poder avanzar mucho más rápido. Porque una mosca, por ejemplo, tiene un ciclo de 10 días. Eso quiere decir que en un año tengo 36.5 generaciones de moscas a 25 grados. ¿Cuál es la generación de humanos? ¿En cuánto tiempo los humanos se reproducen? ¿Tienen hijos aquí? Bueno, tú no. ¿Los demás tienen hijos? No, ¿verdad? ¿Y qué esperan? Necesitamos hijos para hacer genética. Bueno, en humanos el valor promedio generacional es 20 años. Aunque ustedes dicen, no, yo tengo más de 20. No, ustedes tan chiquitos. Pero hay otros que se apuran y los hacen más rápido, ¿no? A los 15 ya están haciendo niños y demás. Bueno, en humanos en promedio 20 años. Eso implica que para tener 36.5 generaciones de humanos, tendrían que pasar más de 700 años. Y suenan a muchos años, pero ¿qué tanto son 700 años? Pues nada más hagan cuentas. Estamos en 2019, menos 700, eso nos manda por la época del medievo. Y obviamente del medievo acá somos distintos. Entonces, claro que ha transcurrido tiempo y claro que por eso la mosca es un modelazo, no es un modelo, es un modelazo en la investigación porque nos permite hacer muchas cosas que otros modelos no tienen de ventaja. Entre esas cosas, por ejemplo, esta mosquita la conocemos porque se alimenta de frutos en descomposición, vinagre, porque es producto de la fermentación, etcétera, y vive con nosotros. Ustedes saben que en sus casas siempre van a aparecer moscas, ¿no? Quién sabe, estaban guardadas en el closet y apenas llevé mi plátano y se salieron las malvadas. O sea, yo no sé dónde están, pero siempre salen, aunque vivan en departamento, ¿ok? Entonces, pues la mosca come lo mismo que nosotros. Si nuestra fruta está contaminada con fertilizantes, también la mosca se los come. Ah, ¿verdad? Si al manguito le ponemos chamoy, también la mosca se lo come. Es más, la mosca le gusta el vinagre, el vino, porque también es elegante. Vino, cerveza, además, café. Ahora que van a tomar mucho café en esta carrera, café. No se preocupen si le cae una mosquita, no toma mucho, nomás la arriman y ya pueden tomarse su café. Ok, pero también fíjense que las moscas, casi no vemos este aspecto. Las moscas son tan importantes como las abejas porque son polinizadores y son polinizadores de ambientes agresivos, por ejemplo en desiertos. ¿Sí? Desiertos en bosques a muy gran altura donde no llegan las abejas, sí llegan las moscas. En climas áridos y secos y extremosos, por ejemplo, como pueden ser los desiertos. Aquí ustedes ven un saguaro, esto que está allá abajo es un humanito, un humano adulto, y los saguaros pueden medir 30 metros, más o menos. Y ahí se generan colonias de moscas que van fertilizando las flores, pero además, les voy a pasar un chisme, ven ese par de moscas que están ahí. Una tiene el abdomen amarillito. Esa es la hembra.
La otra es el macho. Y lo que ven como un par de manchitas rojas son sus testículos. Y eso es una maravilla, porque si a nosotros nos interesa estudiar qué cosas afectan la reproducción, y yo quiero saber qué sustancias alteran la capacidad de reproducción de un organismo, una de las primeras cosas que va a afectar es la formación de las gónadas. Entonces, si yo ocupo esas mosquitas, voy a poder, sin tener que estar disectando, mosquitas también chiquitas, voy a poder ver, por lo pronto verlas, clasificarlas, ver cómo son los hijos de moscas que tienen 2 testículos, ver cómo son las que tienen 1 y ver cómo no aparecen si no tienen ninguno, sin disectarlas. Y esto es bien importante, sobre todo porque el trabajar en vivo es algo que es cada vez más difícil, ¿sí? Vamos a ver la que sigue. Y obviamente, si puedo ver estas relaciones, podría ocuparlas para ver sitios que se encuentran altamente contaminados y ver de qué manera la mosquita me puede ayudar para descifrar hasta dónde la contaminación me puede afectar y de qué manera. La que sigue, por ejemplo, o la puedo ocupar para ver salud industrial. Aquí estamos hablando de una industria que dice que es una industria limpia porque ha recobrado el cromo es un carcinógeno, por eso es muy importante, de su producción y lo recicla. Eso es un trabajo coordinado por biólogos y eso es muy bonito. También se puede ganar lana siendo biólogo, no digan que no. Entonces, bueno, las moscas pueden medir este ambiente y lo hacen bastante bien. Bueno, pero también, como les decíamos, el cromo es carcinogénico y nos pueden ayudar a entender si el impacto en una zona que fue altamente contaminada por cromo todavía está presente a pesar del tiempo que ha pasado, porque aquí se supone que en el año 2011 ya se sacó todo lo que estaba contaminado. La realidad es que todavía tenemos vestigios del efecto de cromo en las poblaciones que viven ahí. Bueno, y obviamente todo esto nos interesa porque a final de cuentas pues nos interesan los humanos, nos interesa conocer cuáles son las mejores condiciones de salud para los humanos y la pregunta es ¿cómo me puedo acercar para conocer a los humanos? Pues conociendo a otros modelos, porque ya sabemos que lo que le pasa al humano también le pasa a los otros modelos. ¿Qué tengo que hacer? Primero, conocer muy bien la biología del organismo que quiero estudiar. Esto es indispensable. Conocerlo en serio, ¿sí? Dormir con él así. El libro de Drosophila lo abrazo a ver si algo se me pega en la noche, para que uno conozca muy bien a su modelo, porque si lo conocemos podemos empezarle a preguntar cosas. Preguntarle, por ejemplo, cómo pasan la presencia de extremidades extras, que uno pensaría que eso en humano no se da, pero pueden verlo en la nena que está de este lado, que también se da. Entonces vamos tratando de completar el panorama. Bueno, es lo mismo. La que sigue. Bueno, y obviamente también, si a nosotros nos interesa más la parte básica, el poder trabajar con diferentes moscas, por un lado requiere cuidados, porque las moscas en la atmósfera no necesariamente pueden vivir muy bien, sobre todo ahora con tanta contingencia, pero para esto existen lo que se llaman bancos. Y una cosa que existe en esta facultad, de hecho soy la única universitaria banquera, déjenme decirles, tengo mi banco de moscas, trabajamos con cash, ¿no? Estamos ahí, cash de moscas. Bueno, y ahí lo que se hace es mantener moscas de diferentes especies para poder utilizarlas, porque obviamente, como ya vimos, no hay drosófilas en todos los ambientes, pero sí hay moscas en todos los ambientes. Entonces vamos adaptándonos a diferentes ambientes. Aquí les muestro, esta mosca de acá tiene 2 manchitas naranjas y la de allá solamente tiene 1. Sí, efectivamente, sí sirven para hacer ese tipo de estudio las mosquitas. La que sigue. O bien para estudiar adaptaciones, porque las moscas pues, son bastante interesantes porque han evolucionado para competir reproductivamente hablando en diferentes ambientes. Y aquí, por ejemplo, este es Drosophila bifurca. Drosophila bifurca, si ustedes ven la mosca que está acá, este es un macho. Y todo lo que lo está rodeando es un espermatozoide de ese macho. Esta mosca mide 1,5 milímetros, pero su espermatozoide tiene una cola, tiene un flagelo que mide 1 metro. Y sus espermatozoides hacen estas rosetas, pueden verlas ahí, y junto a aquel es un huevo, y vean las rosetas que se forman de espermatozoides. Bueno, cuando un macho fecunda a una hembra, tapona la vagina, que es lo que se ve en la parte de abajo. Tapona la vagina con sus espermatozoides, lo cual no permite que otra hembra pueda copular con él. ¿Sí? Y así como esas hay otras estrategias. Bueno, hay patrones de variación en las alas que también podemos estudiar porque también se asocian a ambientes.
la que sigue. O esta de que está aquí, miren que están muy bonitas. Esta es Drosophila pegasa, es una hembra de Drosophila pegasa. ¿Conocen a Pegaso, no? ¿Se acuerdan? Bueno, por eso se le dio el nombre. La hembra es más grande, el macho es más chiquito y el macho siempre se monta sobre la hembra. Vuelan así, comen así, hacen todo juntos. Solamente cuando la hembra va a depositar, el macho se baja y así, a ver a qué horas, a ver a qué horas. Ya puso sus huevitos, ¡trin! ¿Qué pasa? Que entonces no permite que otro macho tenga acceso a la hembra. Son estrategias reproductivas. Y aquí pueden ver, estos son machos que naturalmente tienden a pegarse, tienden a montarse, aunque sean machos los otros, porque es una respuesta innata. No es que sean esto de que las moscas compiten y no quieren que nadie ocupe a su hembra, no olvídense. Están respondiendo a feromonas, están respondiendo a estímulos, pero es muy importante entender que son estrategias que están presentes en los seres vivos y que son muy importantes de estudiar. La que sigue, bueno, ya finalmente, muy breve, por ejemplo, algo que va a ser muy útil para los insectos es el que los podamos utilizar, más bien dicho para nosotros, es que podamos estudiar a los insectos para entender cómo el ambiente que está cambiando afecta, cómo nos está afectando. Ya ven que Donald Trump todavía no cree en el cambio climático, pero aquí tenemos, por ejemplo, ondas de calor con temperaturas de 30 o más grados centígrados en días consecutivos en México, desde 1877 hasta 2010. Y es innegable que tenemos una plataforma que se ha incrementado. Nosotros lo sentimos, pero los datos ahí se encuentran. Y esto es algo que se ha asociado, por ejemplo, con cambios en la distribución de especies, por ejemplo, de Drosophila suboscura, que es otra especie de Drosophila. Normalmente su hábitat era la India, Europa, África, y hoy día lo encontramos en América. No es terrible encontrarlo en América, porque más o menos es la misma latitud. El problema es que lo encontramos en Sudamérica. En Sudamérica es una latitud diferente, es una temperatura diferente, y ven que se dice que los polos se están descongelando y está subiendo la temperatura. Bueno, hay especies como suboscura que nos ayudan a entender que efectivamente esto está ocurriendo, y lo están demostrando porque están habitando en sitios donde antes no podían vivir. Entonces, como ven, los insectos son maravillosos. ¿Qué más quieren que les diga? Son maravillosos, nos ayudan a hacer biología de cualquier naturaleza. Y pues bueno, si alguna vez les interesan los insectos, la genética, la evolución, con mucho gusto, me van a encontrar en el Laboratorio de Genética y Psicología Ambiental, me hago mi anuncio por supuesto, y en el Banco de Moscas, que va a haber unas puertas abiertas en breve. Muchas gracias, chicos. Bienvenidos. ¿Dudas, preguntas? Claro que sí, sí, por supuesto. Hay, por ejemplo, Drosophila bifurca, su cambio ya tiene mucho tiempo, pero hay otra que ahorita se está estudiando, que es Drosophila Suzuki. Igual la trajeron del viejo mundo, en este caso de Tailandia, llegó a Estados Unidos, se extendió por Estados Unidos, es muy agresiva, no tiene depredador. Y entonces, bueno, le cayeron re bien los gringos y ha regado a los gringos, pero ya nos llegó a Baja California, ya se identificó en Michoacán, ya se identificó en Uruguay. O sea, claro que sí, afecta, se generan nuevos arreglos entre los organismos, y sobre todo aquí el problema es si no hay depredador de un organismo que es muy agresivo, estamos en problemas. Lo mismo ha pasado con peces introducidos. Si el pez diablo, por ejemplo, que se introdujo en Tabasco, es un drama, porque ha acabado con las especies locales, por ejemplo. Sí. ¿Alguna otra? Claro que sí, sí, hay cursos, hay actividades, hay talleres, siempre estén pendientes, y si no, vayan a ver al banco, siempre organizamos cosas. Okay. ¿Están abiertos a alumnos de ese primer semestre o es para Para diferentes niveles de estudiantes, pero de todos, trabajamos desde con niños chiquitos. El Banco de Moscas hace difusión biológica, y aparte de biología para biólogos, hacemos biología para bachilleratos, secundarias, primarias y hasta kinder. Y orfanatos. ¿Dónde podríamos verlo de los cursos? ¿En la página? En la página, pero si no, igual estamos en la planta baja del edificio A, enfrente de la Serpiente de Piedra. Ahí está el Laboratorio de Genética y Banco de Moscas. Si no, pregunten por el Banco de Moscas, ahí no se encuentra, ¿sale?
Muy bien, pues gracias, bienvenidos.